el caso clínico, pues primero agradecer, ¿no?, la oportunidad a SOMEC, darnos la oportunidad a León, Guanajuato, acá con todo el grupo, con Héctor, con Humberto, con Andrés, el doctor Hilton que nos viene a acompañar. Muchas gracias a todos. Pues para continuar con esta discusión de este tema tan interesante, nosotros les vamos a presentar un caso clínico de cardioneuroablación. Nuestro caso es un hombre, tiene 50 años, no tiene ninguna enfermedad crónica. En estudio, llegó con nosotros en estudio por un episodio de síncope y ahí lo empezaron a estudiar, un síncope con pródromos largos, pródromos caracterizados por disnea, mareos, él refería algunas palpitaciones y dolor torácico. Continuaba con algunos presíncopes ocasionales, pero eran frecuentes los paroxismos de disnea, mareo, cansancio 2-4 veces por semana. Nosotros iniciamos tratamiento con medidas generales, las que ya sabemos, maniobras de contrapresión, mejoría en la calidad de su sueño, ejercicio, hidratación. No utilizamos fármacos con él. Este es el electrocardiograma de él basal, bradicardia sinusal a 40 latidos por minuto, una activación auricular normal, una conducción AV normal, con una activación y repolarización ventricular que muestra un bloqueo de rama derecha. Este es el Holter con el que nos lo enviaron, un Holter que solo grabó 18 horas, se hospitalizó por los síntomas. En esos 18 horas, a pesar de eso, grabó 44.000 latidos, 44.700, bajito. No hizo mucho esfuerzo físico, pero mantuvo una mínima de 30 latidos por minuto, una máxima de 72 y siempre una promedio de 42 latidos por minuto. Una pausa que ahorita les mostraré, pues más que pausa fue un latido atrial bloqueado que generó este bloqueo AB que parece un MOVITS 1 atípico o una inhibición del nodo AB por un episodio de taquicardia atrial, pero ven el tacómetro durante toda su grabación plano, durante el día, durante la noche, plano todo el tiempo. El trazo electrocardiográfico muestra la frecuencia mínima, si bien es en sueño, alcanzó menos de 30 latidos por minuto, pero una promedio siempre de 40. Y este es el episodio de disfunción del nodo AB, que me parece más que disfunción del nodo AB fue una inhibición del nodo por el paroxismo ese único que tuvo de taquicardia atrial. El ecocardiograma transtorácico prácticamente normal, no mostró ningún dato de daño estructural. Se le hizo una prueba de esfuerzo cuando llegó para ver la respuesta cronotrópica, fue una Bruce máxima, entró a la quinta etapa, 12 segundos, alcanzó 176 latidos por minuto, 13.8 METs. Destaca, me llama mucho la atención que a la recuperación sea con una frecuencia cardíaca muy elevada, 51 latidos al minuto 1 en una recuperación tipo call y de 76 latidos al minuto 2. Le hicimos una prueba de mesa basculante para tener más argumentos, salió un patrón mixto, pero siempre tuvo síntomas desde el minuto 5 de la basculación pasiva, y cuando administramos nitratos el paciente, los síntomas aumentaron de severidad y tuvo un síncope tipo mixto. La frecuencia cardíaca nunca compensó, pero vean cómo se mantiene también plana, poco compensadora. Esa línea azul es la línea de la frecuencia cardíaca. Hicimos una prueba de atropina, ya pensando evidentemente en el procedimiento de CNA, y le administramos 2 miligramos. El electro de arriba es el basal y el de abajo es de atropina, de 41 latidos por minuto, 42, subió a máximo 68, 70 latidos por minuto, no alcanzó 90 latidos por minuto, pero sí aumentó más del 25% de su frecuencia cardíaca basal, con un PR sin cambios, tanto en la basal como posterior a eso. Hicimos todos los laboratorios, destaco estos, que son seguramente los que todo el mundo hubiera pensado, ver que no tuviera hipotiroidismo, salió normal. Y pues bueno, nosotros propusimos al paciente, después de analizar su caso con calma, vimos que tenía eventos de síncope, presíncope, debilidad, pues incapacidad para tener una vida normal, incapacidad laboral, pues
con las medidas generales mejoró, sí mejoró, evitó síncopes, aprendió a evitarlos, a recostar, a hacer maniobras de contrapresión, evitó presíncopes, pero persistía con los síntomas de debilidad, mareos, casi todo el tiempo, pero exacerbados de casi cada 1 o 2 veces por semana, la mayoría de ellos evidentemente en reposo. El paciente en actividad física se siente bien, ¿no? Pues platicamos con él y le hablamos de, pues, continuar con medidas generales. Cuando nos lo mandaron a él, pues fue con la intención de que le implantáramos un marcapasos, y pues nosotros le platicamos un poco acerca de esta estrategia emergente, la cardioneuroablación, ¿no? Evidentemente él sabe que las medidas generales tienen que continuar, que no se van a parar. El marcapasos para él no es la opción más agradable, y pues la cardioneuroablación vino a darle una oportunidad. Le hablamos con él que es su oportunidad para evitar el implante del dispositivo y que vamos a ver cómo le va con el tiempo, ¿no? Nosotros le planteamos eso y pues bueno, ya estamos aquí en la sala. El abordaje inicial es con una sedación ligera. Hicimos 4 punciones venosas, 2 derechas y 2 izquierdas para el eco intracardíaco, un decapolar, un tetrapolar que intercambiamos por también mapeo y ablación de lado para la aurícula derecha, y el de mapeo ablación que lo hicimos para la punción transeptal, e intercambiar también para el mapeo y la ablación. El estudio electrofisiológico medimos a HHB, ahorita se los voy a mostrar, y le medimos el tiempo de recuperación del nodo sinusal. Tienen aquí una pregunta. Sí, claro. Discúlpame. No, claro. Discúlpame. ¿Cuántos síncopes tuvo el paciente? Un síncope, un evento de síncope nada más, y como un evento de síncope, pre-síncope mensual. Solo fue uno. Continuamos. Va, después de esto, pues nosotros platicamos con el paciente y pues nuestra estrategia fue tratar la bradicardia funcional predominantemente, ¿no? Nuestro objetivo que nos planteamos cuando analizamos el caso fue tratar principalmente los ganglios responsables de la respuesta simpática, que aumentaran la frecuencia cardíaca, los de aorta, vena cava y los ganglios anteriores derechos. Y ese fue nuestro objetivo. Entonces por eso hicimos la punción transeptal, para buscar los que están del lado izquierdo y pues mapear la aurícula del lado derecho también, tratando de que nuestro objetivo sea la ganancia de frecuencia cardíaca. El enfoque, nosotros no tenemos estimulación con alta frecuencia, tampoco tenemos experiencia en eso. Nuestro enfoque es un abordaje o una aproximación por anatomía, una aproximación anatómica, pero nos basamos principalmente en la presencia de electrogramas fraccionados una vez que ajustamos los filtros, y pues más de 4, 5, 6 deflexiones empezamos a jugar con el mapa para ver qué nos parece más interesante. Pensamos que el objetivo principal será alcanzar un aumento de la frecuencia cardíaca de un 20 a 25%, y que pues con la prueba de atropina el incremento sea nulo, o si es ligero, pues que sea al menos no sustancial de la frecuencia cardíaca. Ya tenemos un ratito con el caso, no sé, doctor Del Río, si puede avanzar un poquitito algunas cosas que grabé de lo que hemos hecho hasta el momento. Hicimos las punciones, después de las punciones inmediatamente iniciamos anticoagulación para alcanzar los ACTs por arriba de 300, y pues ya ven que ahora se tiene que anticoagular todo el tiempo, ¿no? La frecuencia cardíaca basal cuando entra el paciente de C46 a H de 87, HB48. Hicimos un tiempo de recuperación del nodo sinusal del 1715, pero la verdad es que corregido da entre 60 y 100 milisegundos. Y un Benkevac anterógrado que nos sorprendió aquí en sala de 510 milisegundos, la verdad es que no nos lo esperábamos. Sedación solamente con fentanil, analgesia, tratando de no influir tanto en la respuesta esperada. Aquí les muestro unos pequeños gráficos, unos electrogramas de lo que medimos, 87 y 48 de HHB. Basal, tiempo de recuperación del nodo sinusal con estimulación cerca del nodo y corregido, la verdad es que da un patrón normal. El Benkevac, como lo pueden ver en estos electrogramas, fue prácticamente a 510 milisegundos, alcanzó el Benkevac. Ya accedimos, hicimos la punción transeptal con la vaina de Baylis que tiene radiofrecuencia.
una punta un tanto roma, como bien lo habían mencionado, y a través de eco intracardíaco aplicamos prácticamente dos segundos de aplicación, no tuvimos ningún problema. Sí, claro. Oye, un poquito, ¿cómo fijaste los filtros del Rythmia? A ver 300, si no sé si tenemos como ver la pantalla ahora. ¿Podemos verlo en vivo, Poncho? sí, claro, Sí. 300 a 500. Pero muestra un poquito, porque esa es la parte de la sacada del Rythmia, que lo importante es cómo vamos a registrar los electrogramas en este punto. Entonces, creo que es el único sistema que te permite adaptar ese filtro de 300 a 500 y el tipo de captura. No sé quién es el grupo que está con él de Mappers. ¿Quién está con él? El- No el- los que hicieron conmigo la otra vez, porque entonces ahí sí vamos a ver cómo está tu conecta, si puedes poner los filtros. sí, claro. ¿Están mostrando la pantalla? Sí, la arritmia, sí, se está mostrando el Es muy bateo. importante, vamos a buscar potenciales fraccionados, pero este tipo de mapeo tiene como tirar esa ventaja de conseguir definir el tipo de potencial fraccionado con alta frecuencia de 300 a 500, de 200 a 500 Hz. Entonces esa es la calidad del... Sí, ahorita lo muestra Alex, lo hicimos de Y 300 de a los 500. muchachos también que yo soy ciego y que tiene que aumentar la amplitud de los electrogramas. Sí, claro. Ya voy con ellos. Vale, pero ahí seguimos, ¿vale? Que se pueden aumentar la amplitud de los electrogramas. ¿No nos pueden traer la Sí. bocina? ¿Me puedo pasar la bocina para acá? Sí. Sí, va. Ahorita le mostramos los filtros. Los filtros estaban en 300, 500. Ujú. Aquí se lo repitió, pero sí los tomé en 300, 500. 300, 500. ¿Pero por qué lo reseteaste? No, se reseteó la vista, pero sí estaba... Ok, los filtros... Está tranquilo, puedes ir siguiendo y cuando lo tengas listo lo ponemos, sin rollo. No te voy a Ah. desordenar. No. Los filtros se pusieron entre 300 y 500 Hz. Pero la amplitud es 0.5, la puedes aumentar un poco más para que se vea mejor el programa, el de los rayos. Y en los criterios, que tienes criterio de ciclo, y trata de dejar los dos de abajo solamente y ser un poco más resistente con el ciclo, que no agarres este ciclo, ¿ves? Si no te vas a tardar muchísimo con el mapa. Eso ya está hecho. Pero dale, sigue con la transeptal, muestra lo que hiciste. No, ya la transeptal ya la hicimos. Los mapas, ya hicimos el de aurícula izquierda y aurícula derecha con filtros de 300 y 500. Entre 300 y 500, los dos mapas ya los tenemos hechos. Es que ellos están viendo... Y la velocidad ponle en 400, porque puedes ver mejor los electrogramas también. Es que ellos están viendo otra En pantalla. 200 milisegundos. Va que va. No sé por qué. ¿El mapa lo hiciste en sinusal o simulando aurícula? En sinusal. Ok. Aguántame, ¿qué están viendo en esta pantalla? Ellos no están viendo, están viendo previo, están viendo ellos la grabación. Lo puedes hacer en sinusal, pero si como es frecuencia baja y pones todos los criterios te vas a tardar una eternidad. Exactamente. Por eso hay que tratar de quitarlo, arreglar el mapa un poco normal y de forma que consiga anotar el máximo de latidos para poder sacar el programa. Ahí está el primer mapa. Sí, no, ya acabamos el mapa. Lento, pero lo hicimos. Mira el programa que tienes ahí. Que en verde, en el más clarito y en el blanco tienes un potencial súper fraccionado. ¿Cuánto mide? Tiene que tener más de 30 milisegundos. Tiene seguro más de 30 milisegundos, pero es un potencial característico. Y esa es la ventaja que tiene el Rythmia, que te permite ver ese tipo de potencial porque el amostraje que tiene el catéter es mucho superior, es superior a los otros. Exacto, eso es. Sí, todos esos electrogramas fraccionados, si tenían más de 30, con bastante buen voltaje, son los del ganglio anterior. Fue donde encontramos, creo yo, la mejor señal, y del lado izquierdo fue donde encontramos las mejores señales. De la derecha lo vas a conseguir con menos potenciales, por eso que tienes que aumentar la ganancia de... Sí, si quieres te los muestro. Ya hicimos la derecha, despacio, en ritmo sinusal, pero lo hicimos. En cada superior hay, aquí anterior a al apéndice. Esto que ves del lado lateral
tiene relación con la, exacto, fíjate como es cristas terminales que parece una línea de bloqueo. Sí, así es. Componentes de potencial. Esto no es ganglio, esto es línea de bloqueo, es choque de ondas. Y del lado posterior y septal sí ves potenciales fraccionados contiguos. Y es lo que te ayuda a diferenciar entre cicatriz, entre líneas de bloqueo y potenciales fraccionados complejos relacionados a flexión angular. Sí, muy bien. Eso, Doctor, ahí, sí. esa parte, ¿qué tanto pueden confiar en los electrogramas que estamos viendo que son visualmente muy fraccionados en utilizar la herramienta que utilicen picos para poder identificar más pronto? Porque los marcos automáticos, yo lo ir a verlos manualmente, ¿qué tan práctico es? A mí me gusta marcar los automáticos y confirman con lo que está viendo. Entonces, fíjate que aquí abajo el gráfico de duración del potencial está completo. Él está pegando desde el inicio de la onda P casi hasta el final de la onda P. Entonces, eso es lo que te hace esa parte característica. Y evitar, estás en el lado de las cristas terminales. Sí. ¿Ves el posterocetal? Y muéstrame con Numi Point lo que tienes en posterocetal. Ahí. Ahí. Esa nube rosada que tienes ahí arriba. Ese está un poco lateral todavía. Debes conseguir un poco más hacia las 5 horas por allí. Fíjate que tiene baja amplitud. En los verdes, el 4-5, D y F, 4-5. Si aumentas la ganancia vas a ver más potencial. Por eso que no se ve del lado derecho. Los primeros, ahí lo ves un poco más. Ese es casi compacto que dura mucho menos. Pero vete más abajo, ahí lo vas a ver más abajo. Mira el blanco, abajo. ¿Viste el blanco? Que quitaste el electrograma. Entonces lo vas confirmando con lo que estás viendo, porque parecen algunos que sí, pero aquí es posteroceptal y es contralateral a lo que se notó del lado izquierdo que está más claro. Con respecto a la lateral derecha que teníamos, la zona que veíamos de fragmentación, que destinaba la pista terminal, está en no sinusal. No sinusal también tiene zonas de fragmentación que obviamente el mapa de activación sinusal nos da la idea, sobre todo del nodo, porque ahí no tendríamos que ver. Claro. Es la parte pues, relativamente importante de ver el mapeo sinusal. Estás marcando en el programa que ese también está bueno. Dejamos. Esa región que tiene con el Unicorn más hacia el septo, no hacia la lateral para evitar frenning de no sinusal. Sí, nosotros marcamos, lo hicimos también en ritmo sinusal, marcamos esa parte que parece que no está de color rosa, vaya, no, está de acá, la que está junto a los puntos azules, lo marcamos como nodo sinusal, lo tenemos ahí marcado para tratar de no lastimarlo, yo sé que es complicado lastimarlo, y marcamos el nervio frénico que ven como puntos de color negro, es donde tuvimos estimulación frénica para la hora de aplicar, no tener algún problema de lesión, al menos de este lado, del lado derecho de manera inicial, ¿no? Pero el nodo sinusal es esa sombra que ves ahí, no, de color, esos puntos azul ahí debajo, ahí tenemos el nodo sinusal, el inicio de la propagación. Exacto, está el inicio de la onda P. Sí, exacto, sí, para no lastimarla también, para no entregar radiofrecuencia y además los puntos importantes están del otro lado, ¿no? En la región más septal. De acuerdo. Ahí tienes el medio del septo, tienes el posteromedial atrás del seno coronario también. Sí, nos marca. Va a ser un poco más extensa, pero tiene bastante potencial. Sí, muéstrale los potenciales, nos marcó muy poquitos potenciales fraccionados en esa zona, pero sí hay unos pocos, esos que se observan ahí en NA4, A5, si quieres correrlo un poquito, hasta 400, ¿no? Amplíalo un poquito más. ¿A 800? Sí. Doctor, para el Lumipoint, ¿cuántos picos utilizaron como filtro para que te lo simulen? 6. Ahorita dice. Nosotros usamos 6, en este momento tenemos 6, ya jugamos con 6, 7, 4, lo podemos estar modificando. Muévelo un poquito para que lo vea. Mira, ahí tenemos 7 picos, pon 4, que es lo que... Cuando pusimos 4, se marcaron muchas zonas que nos parecieron que no serían objetivo de la ablación, ¿no? Eso es con 4 deflexiones, ¿no? A veces hay que ser un poquito menos exigente del lado derecho. Te tal vez haces en la derecha con 4 y haces así más de 5 del lado izquierdo. ¿Quieran que mostremos algo más? Ya mapeaste los dos, muéstralo en el izquierdo, entonces, por lo menos. Sí, ya mapeamos los dos. Vamos al izquierdo. Muestra el izquierdo, muestra el mapa. Los fraccionados. Son en esta zona. Ya tenemos, esos son los fraccionados, los que ya los habíamos visto hace un momento, son los mejores que tuvimos fueron los del ganglio anterior. Muestra los que tuvimos en las venas izquierdas.
Esos fraccionados creo que son los mejores, no sé si, la verdad es que son bastante buenos. Doctor, si pudiéramos empalmar los dos mapas, ¿qué tanta correlación tiene Muestra la izquierda. eso de esa zona de interés con la vena cava superior? Empálmalos. Voy a subir la transparencia un poquito. En realidad eso solo coincide con el centro. Ahí ven acá, lo vas a tener casi todo. Aquí arriba. Sí, mira, Cano. Ahí están empalmados, Cano. Y coincide con la zona septal. De hecho, coinciden más con los puntos de aorta, vena cava ahí arriba, ¿no? Los muestro para que los puedan Sí. ver. Esos son los tags. Esos son los tags del lado derecho. Del lado izquierdo y corresponden con el lumi del lado derecho yendo un poco más. Sí corresponden, Cano, con los del lado derecho, con los del lado izquierdo, los de la vena cava con los de la vena pulmonar superior derecha. Gracias, doctor. ¿Quieres mostrar la aurícula izquierda de toda su vista posterior, por favor, para ver los demás ganglios? Quíralo. Muestra 4 deflexiones. Ah, ¿Tienes posibilidad de colocar el 5. una visión lateral izquierda de la aurícula para ver el septo izquierdo? Sí, va. La cara izquierda de la aurícula para ver el septum. La región septal. Quiere ver la región septal. Esa es la lateral izquierda. No, quiere ver la región del septum. Del lado derecho. Mira, justamente sí. ¿Así? Siempre más hacia la izquierda. ¿Más izquierda? No, tú otra izquierda. Otra izquierda. Ahí. Eso es. Fíjate. En la parte septal de la aurícula izquierda hay menos densidad de puntos. Probablemente allí haría falta hacer un remap con el Ryan para ver si los más precisos. Porque esa zona coincide con el septo derecho y el septo izquierdo. También hay necesidad de diferencia general. Valdría la pena mirarlo ahí con más detalle. Ah, de acuerdo, sí. Tiene menos densidad de puntos, ¿no? Y te falta conectar en el techo del seno coronario haciendo una curva hacia la mitral. Clavas el catéter ahí en el espacio septal que ahí vas a conseguir potenciales de posteromedial también. Ahí Yo arriba. sé que el objetivo es tratar de llegar a los ganglios de arriba, al vena pulmonar superiores y derecha, a septo interpulmonar, a cava y aorta, pero aquí vale la pena por lo menos registrarlo, ya que estás con la herramienta de ver esos potenciales de aquí abajo también. ¿Puedes subir el Si Orion puedes para ver? hacer la curva, tipo candy cane curve, lo bajas hacia la mitral y te apoyas hacia el espacio central, sobre el techo del seno coronario. Sí, yo creo. Vamos a acabar de colectar ahí. Bueno, se hizo el PW, pero tuvimos 510 de alguna manera y inferimos que hay un estado agotónico también en el nuevo órgano. O sea, que se valdría la pena ir a relacionar esos órganos, una mejoría también de la conducción. Quiere ver izquierdo. Septal izquierdo. ¿Cuál sería En la aurícula izquierda. Ahí viene la atropina. La respuesta de la atropina fue pobre. Entonces, tal vez consigamos aumentar por menos un 25% de la respuesta. Hacia el septum de la aurícula izquierda. ¿Cuánto mejoraría la conducción a ver? Entonces, en la prueba de atropina que se hizo, si tienes la opción de hacer el ciclo de Vengeroth con atropina, te vas a comparar antes y después para tener un objetivo de más o menos cuánto vamos a llegar ahora. Doctor, y con ese registro de trazos del lado izquierdo y la correlación que tiene con el mapa derecho, ¿por qué tanto valdría la pena hiciera una relación completamente derecha y hacer pruebas? ¿Cómo Pero no tenemos estimulación vagal. Pues ahí donde queda la restricción y con estimulación vagal, si miras a la derecha y si eliminaste la respuesta estadística, que en 35% se consigue, pero falta mucho. Ahí, perfecto. Muestra los potenciales ahí para ver. Aumenta la velocidad del programa de agarra toda la onda pepa que queda potenciales ahí. Exacto. Ahí después le das horario a la curva y te vas como si fueras a la inferior derecha y vas a agarrar todo el septo inferior yendo hacia la superior a la inferior derecha. Ahí tiene potencial, mira el rojo ya. Ahí es compacto, entonces fíjate que este es otro tipo de potencial que dura menos de 30 milisegundos, es de potencial normal.
curva y lo jalas un poquito y lo clavas así, pero más hacia el espacio central. Introduce un poco el catéter, te va yendo de triple, tienes A y B, ahí gira el horario. Gira todo el catéter horario y la vaina horario. Porque se queda girándose ya hacia la hora inferior. Eso, además, un poquito más. Está girando horario o anterior. Ahí va, horario, un poco más. Con la curva cerrada, dale un poquito más. Si no puedes, introduce un poco, jala un poco el catéter y le vas dando más horario. Como si fueras a entrar en la inferior derecha. Ahí estamos mucho en ventrículo. ¿Cuánto es el tamaño del aurículo? No, ese no es. Ahí tiene potencial. Ahí que vas a tener potencial. Ahí en el morado abajo. Te veo que está yendo cada vez más hacia allá, hacia el central. Introduce un poco y cierra toda la curva. No está tan acostumbrado a eso porque en fibrilación auricular no tienes que hacer esa curva. Todavía no le te da la dificultad de aceptar. Desactivé el Introduce longito un ese. poco el catéter con la vaina y cierra toda la curva para que se suelte del techo hacia el suelo. ¿Activaste qué? Me quedé el longitud ese. Pero aprovechando aquí que están haciendo el mapeo con el catéter horario, tan factible es que tú seas un poco más libre de hacer movimientos con la canasta abierta sin miedo de perder tu transeptal. ¿Cómo funciona con eso? ¿Qué tanta más movilidad les da el catéter? ¿Cómo es esa experiencia? Con el catéter en básquet lo puedes jalar hasta la transeptal y no la vas a perder porque no sale. Pero la curva también te da esa facilidad. Ahí pasaron uno, ¿no, doctor Hilton? Ahí pasaron unos fraccionados. Ahí tienes en el azul claro abajo. Ahí el otro. Tal vez tienes tres picos en el morado es el que tiene más penetración. Fíjate, ahora el caudal, mira el caudal, en AP caudal. Ahí abajo. Fíjate cómo tienes el lubricoid más hacia la parte del lado del septo, yéndose a la inferior derecha. Ahí, mira. No gira, como horario no gira. Por ejemplo, si volteas totalmente la curva, ahí tienes. Ahí conseguiste la parte de abajo, falta anterior a la inferior derecha. Ahí tienes presión. Pero lo que hay que ver es que no tengamos, porque el signo no te está dando, por eso que te está dando, estás anotando manual, ok. Si no el criterio no te deja anotar un poco, pero entiendes. Empuja un poquito el catéter hacia adentro y cierra la curva. Ahí soltó. No abras el base, porque lo vas a tener. Bueno, también sí. Ahí tienes, el dorado tiene abajo. El ICE no tienes dónde, lo podemos ver, porque en el ICE vas a ver si tienes espacio. ¿Tienes para qué? Ahora haces la curva y jalas el catéter y te vienes jalando el básquet para hacer esa parte del septo donde está más rojo, donde entra la activación. Subirlo. Y das la curva, te direccionas hacia las venas izquierdas, allí donde está marcado el color. Ahí. Digo, en comparación con otros catéteres, ¿qué tan difícil les es a ustedes la maniobrabilidad con el horario? Porque me pasó a mí también en unos casos que es un poquito diferente el movimiento del propio catéter, que cosas que estabas un poco más acostumbrado con otro tipo de catéteres de mapeo, hacerlo con este tipo de catéteres. Llegar a ciertas zonas o acomodar tu curva. ¿Qué tanto creen ustedes que se tarda uno en adaptarse al catéter? No es poco tiempo, yo creo que varios casos, unos 3, 4 casos que estás haciendo la garra, acostumbrado a la cosa, porque cuando te apoyas más en la vaina para curvar y dejas el catéter solo en la curva, consigues tener espacio para moverte entre los discos. Teniendo el básquet, tienes más espacio
pero es eso, es aprender a dónde le das, porque es maña. Muestra de fraccionados, no, los que salieron ahí abajo. Sácalo, sácalo todo, lo dejas tirándose de la izquierda. Como si fueras a sacar el catete y te apoyas en básquet y no entras en la vaina. ¿Cuántos casorresmia llevan ustedes en el grupo? Tuvimos la semana. Nosotros aquí en León 10. Muy buena experiencia. No, bueno, tenemos al doctor Hilton que tiene mucha experiencia aquí con nosotros. Sí, esos son los electrogramas. No sé qué opinan de los septales. Sí, pero obviamente que tiene más espacio aquí abajo y queda más cerca del seno coronario. Con eco. Tu próximo paso ahora sería que hacer ablación entonces a esos de la vena superior derecha y septum. Ahí tiene bastante. Sí, vena superior derecha, septum y me paso aurícula derecha, ¿no? Ok. Va. Que intercambiamos el Intela por Orion, por favor. Déjale esos para que le dé al septum y le dé al carrillo, ¿no? Entonces los de la superior y los del septum, Héctor, por favor. ¿Sacaste el Orion? A la camisa que no se vaya a salir. Cuando pongas el hablador, vemos si hay frénico en esa parte también de la superior derecha. Cuestión técnica, doctor. En nuestro equipo nosotros estimulamos, tratamos que haya frénico y relacionamos. ¿Ustedes delimitan antes el frénico bien eso? Pero es un poco más rápido, pues ya sabes dónde está, te vas lejos de esa parte. Tienes 15 de salida y 2 de ancho de pulso para el frénico. Luis, por favor. Vamos aquí. Para la anulación, ¿cuánto utilizan ustedes de poder? No, habíamos planeado 30 watts, aplicaciones largas, 20 segundos al menos. No sé cuánto utilizan ustedes. Sí, igual. 20-30 conforme la caída de impedancia. Claro, cuidando la caída, ¿no? Si cae muy pronto, 20 serán suficientes. Bueno, esa es la pregunta. Ya cuestiones técnicas, por ejemplo, también el promedio que me da impedancia. El límite con Boston llegas hasta 20 de caída, llegando a 20 de caída ya para la Que aquí es una diferencia importante. 30 segundos o 20 O sea, una diferencia importante que nosotros yo creo que aquí estamos como muy acostumbrados a la fuerza de contacto, pero la curva de caída de impedancia que te dan los 3 electrodos que están en la punta del catéter son como muy suaves y puedes ver muy bien la caída de impedancia. Si tú llegas a un plató, no sé, 7 segundos, 10 segundos, vale la pena quedarse por tiempo o terminas ahí la locación. Llega tu impedancia a un plató bastante Muy alta la impedancia, ¿no? ¿Vale la pena seguir la relación 20 Por eso, segundos? hay que hacer un poquito para atrás. ¿Cómo interpretan esa respuesta de la curva de caída de impedancia? Va. Podemos. Estaba igual mantenemos porque la idea es tener transformación y hacer un buen contacto, una buena relación, pero necesitas que ¿Listo? O sea, llegas a los 20 de caída. 30 watts. ¿Bien todavía o hay paz? hay pago para evitar el riesgo de estímulo. Vamos a aplicar ablación
incluso en el Intela se ven fraccionados también en la misma zona, con 30 watts. Venga. ¿La frecuencia cardíaca? ¿Dónde tiene frecuencia cardíaca? 39. doctor. 39 latidos por minuto. ¿Qué? Que ahí es donde vamos a ver la respuesta entonces. Ah, vale. De hecho, una peculiaridad que tiene arritmia es que tenemos ¿Aplicamos? en el mapa, porque si existe un gap donde no llegue a la frecuencia, vamos a tener Impedancias. con el bien posicionado 200 firmas, porque es más 3, más 4, más 5. Entonces, ¿Pero no daba? ¿Le picabas y no daba? he encontrado de ¿O no lo aplicaba? para tener esos valores más económicos. Cuando comenzamos a hacer arritmia y sobre todo en la nación en sí estamos acostumbrados a fuerza de contacto y entonces no sabíamos también cómo se ve con la Aplícala. caída de impedancia. Pero recordando antes de que hubiera fuerza de contacto hacíamos observaciones En los 20 y en los 22. y esperamos una En el caída de 23, 20 de 7 10 a 20 segundos. ohms, o sea, no es el momento básico, ¿no? Ya el principio básico de la función. 33 de caída. Ya cayó mucho la impedancia, si quieres parar. Muévete un poquito. ¿Cuánto utiliza de caída, doctor Hilton, como riesgo? 50 de que sí, muy rápido en los primeros segundos caiga de Ok. Vamos otra. Pero ustedes qué tan rápido paran cuando ven que la caída de impedancia sube de velocidad. Aguantar un poquito más, unos 20 segundos. ¿No? Vale. Está bien. Sí, de 39 tenemos aumento de la frecuencia cardíaca a 49, 50 latidos por minuto. ¿No? 15 segundos. Ahí cayó mucho más Eso gradualmente. es lo que quieres ver, ¿no? Una caída lenta, más o menos estable. De 20. Número 1, 20. 5 segundos. Muévete un poquito, Héctor. Muy bien. ¿Cuánto tienes de frecuencia ahora? 50, 51 latidos por minuto. Exacto, comenzaste con 38, ¿cierto? 39 latidos por minuto, es correcto. Ya aumentaste 50%. Es correcto. ¿Cuánto fue la atropina? Atropina fue 68, 69 latidos por minuto, 2 miligramos. ¿Y el basal de atropina fue cuánto? 40 latidos por minuto, 41. O sea, que aumentó más del 50%. Es correcto. 20 segundos. Fue una respuesta de atropina parcialmente positiva, porque no superaste 90 latidos por minuto. Así es. ¿Cierto? Sí, es cierto. Pero tuviste un aumento de más del 50%. Es correcto. Es lo que vas a llegar aquí. No creo que suba mucho más la frecuencia. ¿Ok? Entonces, eso hay que ver también evolución, cómo estás. Vete un poco más proximal. ¿Quién está aplicando? Dito. Vete un poco más proximal. Ahí bajó. Y porque ya casi no tienes el estamos allí, tú vas más abajo. Aquí entre todos le estamos aplicando el pedal. No, para no que culpar, suban tres. para no culpar a nadie. Sube más la frecuencia. O sea, exacto, exacto. Una pregunta, doctor. ¿El peso del paciente? 79 kilogramos. Los dejamos de escuchar y están hablando. Los dejamos de escuchar nosotros. ¿Escuchas? Ya los escuché, ya. Alguien estaba pisando el cable, pero ya. Volví a perder el audio de ellos. ¿O no están hablando? Nosotros intentamos. Ah, no, ya, perdón, ya. En la dosis de atropina ustedes utilizan ¿qué dosis? De 0.04 miligramos por kilo, El tope. pero entonces va a ser pacientes con más de 50 kilos, son 2 miligramos. Sí, el tope usamos 2 miligramos nosotros también. Vete, yo creo que, salvo su opinión, me parece que ese ganglio está bien. ¿Nos vamos al septal o consideran un poquito más amplio? Pero aquí para yo decirte que estaría yo haría estimulación vagal intracardíaca, por eso es que uno se queda que medio que perdido, pero sí. Aplicaría un punto ahí donde estás ahorita, Venga, otro un poco más proximal y ya. Ahí está cayendo mucho porque tienes avanzada tu vaina. Entonces, 10 segundos de ablación. guíate por tiempo. Solo en este punto.
20 segundos. Doctor Serpa, Bueno, yo pararía. 38. Es por la vaina. ¿Quién está manejando el pedal allá, Una piedra. Está la imagen del brazo. No te va a subir más la frecuencia si lo tienes más tiempo. no vimos quién de los tres, nos pisamos entre los tres. Romeo. Su alumno, maestro, su alumno. Ya le dijimos que no, Está pero poniendo nervioso. No, todo bien, doctor. dijo que como el doctor Robledo lo haría. Mira, un tal de Serpa dio una clase que ahorita y dijo que solamente se aplica al sinusal, después puedes tener bloqueo de. ¿Vas a aplicar en el posteromedial o no? Sí, yo creo que sí. 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 Es venezolano, no hay que creerle. Haz 1 milímetro de la camisa para atrás si puedes. Si te da buen soporte, si no, no. Porque si no, si vas a tener estas caídas muy abruptas. Ahí, bien. Hasta este momento tenemos el PR, se ha modificado. ¿El PR lo medimos, porfa? Ahorita lo medimos, doctor Robledo. Ya lo medimos. Doctores, ¿qué tan factible es confiar en los electrodos de Intelanab para la desaparición de los electrodos? ¿Y cuánto teníamos, Gozal? Yo veo perdida la información. ¿Y cuánto teníamos, ¿Qué Gozal? tanto puedo ya dejar esa zona y irme a la siguiente? No sé, pero es súper confiable porque ves que cae bastante la amplitud del potencial. 182. Si haces el remark después con el aire que va a tener una captura mejor, vas a ver que no. Vete al septal, ¿no? Doctor Robledo, de 180 a 160 el PR. Perfecto. También los registros de MyFire nos ayudan mucho, ¿no? ¿Se ve bien ahí, doctor Hilton? De Sí. que si no tenemos ¿Aplicamos ahí? un registro en este canal, no podemos Está bien. estar en un estado de Parkinson. Díganle a Alex que haga bien la medición porque luego se equivoca. Sí. ¿Sabe? Todos los que estamos aquí, su nombre y apellido. Sí. Un poquito más a un lado, Héctor. A ver si se puede. Ay, ¿por qué estás aplicando ahí? O esta de acá. Ahí no tienes potencial en el alertador. Y lo que tienes en el Unipoint tienes que enseñármelo para creerme de verdad porque ya está un poquito más atrás. Entonces los muestras. Fuera del centro. Muéstralo en el Lumipoint. Aquí tengo 5.5 si quieres. puedo Otro. poner. Porque donde normalmente Ponle lo Lumipoint ahí. donde tienes aquella marca verde más clara, más hacia allá hacia el centro, no hacia el centro del centro. Y acuérdate que hay que alejarse un poco el Marshall para evitar otras alteraciones. Si los ves, son esos con el Lumipoint. Busca más Mídelos. lateral izquierdo de la imagen, hacia la área verde que tienes al lado. Mira ahí, ahí está mejor. Va, de acuerdo, sí. De siempre lo anota, pero siempre confirma a dónde va a pasar el tiempo del otro. Y ese del medio, ese que está marcando ahí, que está fuera del área de aplicaciones, yo no haría oraciones. Vale, de acuerdo. ¿Verdad? ¿Aplica, Héctor? Sí. Sube la ganancia al hablador, que casi no tiene potencial ahí también, o no hay contacto. Ah, ¿dónde está el Lumipoint, Héctor? Acuérdate que yo soy ciego, si no. Ahí, ¿cómo ves ahí? Ahí sí, Está perfecto. ¿no? Vale. ¿Consideras el tamaño, el voltaje de los electrogramas, Juan Carlos, los consideras como importantes? ¿Más de .7, menos de .7? Sí, por favor. Sí, como ya aplicaste un poco arriba, estás viendo un poco de edema también en esta región que ya te está bajando un poco los potenciales ahí. Mira en el eco cómo está esa parte del centro, porque vas a ver cómo está la lesión y si la puedes continuar con la de arriba. Hablando de lesiones previas, A la derecha, ¿no? Lo puedes poner mirando esa parte de la derecha. sí, hablando de lesiones previas, digo, no tuvimos la oportunidad de escuchar las charlas, pero cuando haces un redo, ¿consideras el tamaño o el voltaje? ¿Tienes algún patrón para considerar? No, el redo se remapea todo de nuevo, vas a ver áreas que no tienen potenciales y áreas alrededor, como que sobraron áreas de electrogramas que no aplicaste, ahí es donde se haría una zona. ¿Puedes Un unirlos? poquito más el catéter y le das más horario para que tenga más apoyo en el medio de esa. Como que las quieres unir a las lesiones de arriba.
20, 21, 24, 25. Ahí ganamos un poquito de frecuencia cardíaca. Seguro ese pie. Dale con el pie abajo. Más hacia la izquierda. Tienes una esquinita aquí amarilla. Dale esa esquinita amarilla. ¿No? Sí, aumentó la frecuencia cardíaca hasta 58. Con horario, ¿no, Héctor? Ahí. Ahí. Ahí, esa parte. Vale. Aumenta la ganancia al Intela. Ahí mantiene el tiempo, ahí ya subió más, ahí va. 51, 50. Que llegaste a 20, se mantuvo en 18 estable y ahí después aumentó mucho. Ahí para, porque te da una presión igual. Y eso lo vas a reforzar del otro lado. Como ven, si nos pasamos al otro lado, darían más lesiones. El lado derecho, antes que te vayas a la izquierda, dentro de la vena no, porque me parece que no hace falta, pero en la otra parte amarilla, que tienes ahí a la derecha, ahí, por ahí tienes un retorno. Entonces aquí no tienen la limitación de saber cuándo paras de aplicar. Porque si hacemos estimulación vagal extracardíaca y no tienes respuesta, ya pararía por ahí. Pero aquí no tenemos esa medida para saber, entonces hay que tratar de eliminar lo máximo que podemos para poder tener un resultado y garantizar que se lo tenga. Entonces aquí es donde todo el día nos peleamos, porque entonces me dicen, no, tú aplicas más porque haces estimulación vagal extracardíaca. Y yo le digo, pero tú aplicas más porque no sabes cuándo parar. Entonces esa es la discusión que tenemos los dos todavía. Oye, Juan Carlos, si es igual de útil la estimulación extracardíaca para síncope que para bradicardia funcional, ¿tienen el mismo resultado? Vamos para todo, para bloqueo AV, bradicardia funcional, síndrome de centro carotidio, para FA, para todo. ¿Quieres que te ponga otra vez? Ahí hay contacto, te falta un poquito, ahí ya vino la presión. Ahí también falta colecta de puntos, pero si tienes buen contacto, aplica un poquito. Dar un poco de oblicuo, solo para ver si está bien anterior. Para ver que está anterior. Sí, sí está anterior. Ahí estás entrando en la transeptal, exacto. Y dale más curvas, más horario para apoyarte más aquí hacia el frente. Otro detalle de reemplazo de la fuerza de contacto es el tamaño del círculo que está ahí. O sea, mientras yo más pequeño veo el círculo, Ahí más está hecho el contacto, pero queremos para el anterior. Esto de... Hacia un lado, pero falta un poquito de contacto. Ahí está, por la transeptal, te empuja hacia adentro. Entonces, si jalas un poco la vaina, le das solo curva al catéter, te apoya. Ahí está. Ahí. Vale. Bueno, hay grupos japoneses en situación de fibrilación auricular persistente que hablan del espacio entre la vena pulmonar y la vena cava. 10 segundos. Ellos, sobre todo, lo transmiten en el contexto del gozo. Si tienes menos de 8 milímetros, tienes un componente de que tendrías que hacer una muy buena relación en la parte septal de las venas. Pero en este caso, si nosotros hemos encontrado, cuando haces neuromodulaciones de la vena pulmonar superior y la vena cava, donde no hay cómo medirlo porque están totalmente adosados los puntos. Pero en cambio, si hay venas, encontramos una separación de 10, 12 milímetros, ¿no? Entonces, ¿Cómo es ahí? ¿Está bien, no? Empuja un poquito más. Ahí. Máximo 41, 42%. Eso Por ahí no hay... tendríamos que ir al otro lado. ¿No? La mayoría está en ese rango menor de 8 milímetros. Gírale para ver el oblicuo, dónde se está yendo. Son Ahí 5 está, milímetros ahí tiene de un buen lado y del contacto. otro 5. Eso lo vas a cubrir con puntos. Ajá, pregunta, porque a mí me desespera que vamos para... ¿Para dónde vas ahora? ¿Te vas para el posterior medial o te vas para la derecha? ¿O vas a hacer a la izquierda? No, yo creo que la derecha, no sé. Dígame la foto de Pablo Escobar que puso... Te marcaron unos puntos azul oscuro, bueno, lo veo yo de esa manera, lo que es septales inferiores. Sí, es el nodo. Explorar esos puntos. Se están del lado derecho, sí, Doc, son lo que marcamos como nodo sinusal. Pues, No, abajo, tu catéter, abajo. El mapper marcó esos puntos. Con el único, mira. Ahí la cosa es que para llegar a ese punto tienes que hacer la curva todo el catéter y apoyarte aquí en el sistema. Pues si no tienes, ¿no? Sí tenemos fragmentado. Ahí entonces lo que te digo, te vas al posterior medial o te vas a la derecha. Te vas así.
Yo creo que derecha. Vale, vete a la derecha. Sí. Aumentamos solo, estamos en 44, 45 latidos por minuto. Sí, que es 50% de lo que te dije, es 38, Sí, claro. de 20 latidos. Sí. Y hasta 12 tiene un poquito más bajo que el 50%. Ese 50 que, ese 10% que falta lo vamos a conseguir en la cama superior. Muestra la derecha, Alex, por Sí. Esta es la derecha. Doctor Edgar, ¿qué baño están utilizando? Agilis. Agilis, Cano. ¿Qué utilizan ustedes de baño que utilizan? Flexible de Boston. Esos son. Muestra esos de arriba. Esos no. Esos son laterales, esos no son. Esos. Yo siento que con Hardspan... Esos, ¿no? la pierna es muy fácil. ¿Se va a poder acá? Ujú. Puedes mostrar con el UMI esos. Para el otro lado. Prefiero que sea como unidireccional, un poco más de control. Tengo esos fraccionados. Si están de acuerdo, podemos aplicar ahí. Muy bien, y ahí también está. Muy bien. No, espérate. Espero. Un poquito más hacia la cama superior, donde pierdas el potencial. Y dale otra vez como si fueras bajando la transeptal. Va. Ahí tienes potenciales todavía, ¿cierto? Ahí mira, ahí no tienes potencial. Ven bajando. Ahí otro poquito más. Siempre como si fueras bajando para la transeptal igual. Baja un poquito más. Ahí. Ahí empieza a ver El potenciales. proximal. Ese no está, ahí está fraccionado. Sí, está fraccionado. En el proximal, ¿cierto? No está muy posterior, deja un Di- perfil izquierdo. Distal un poco, posterior. La lateral izquierda, pon lateral izquierda, un poquito más atrás. Ahí. Si te das un poquito más posterior, acuérdate que la arteria del nodo sinusal puede pasar donde están los puntos azules abajo. Que siempre nos bajamos un poquito. Ahí tienes, ahí. Entonces, el distal sin potencial y el proximal comienza fraccionado. Haz una lesión aquí. Después te digo por qué. Sí. Yo sé que sería un poco más de trabajo, pero posicionar los puntos izquierdos que ya vimos e irnos de alguna manera como táctica en esa zona. Sí, no vamos a llegar ahí, vamos a llegar ahí, pero vamos a hacer primero capa superior y otra. Ahora baja un 0.4 milímetros. Quiero ver nada más dónde está ahí. En la 45 todavía la frecuencia. Ahí dale otra. Lateral izquierdo siempre para que estamos al posterior y la bíceps. Estás yendo un poco posterior, dale un poco más antihorario. 10 segundos. Un poquito más septal, muy bien. Porque cava superior a veces no tenemos potenciales, entonces nos vamos un poco arriba por anatomía, entre aorta y cava superior, y el ganglio está por ahí cerca. Entonces nos vamos sí, sin potenciales un poco, bajamos, agarramos un poco más de fraccionamiento, bajamos un poco más de fraccionamiento, y después no llegamos a la unión de aurícula con cava, porque es donde comienza el peligro de pasar la arteria del nodo sinusal y perder todo lo que hicimos hasta ahorita de aumentar frecuencia. Se hacen ablaciones arriba, se hace una buena set de lesiones aquí arriba, en ese punto y haría un poco más abajo. Porque fíjate que no tuvimos tanto aumento de frecuencia, entonces ya estamos llegando casi a nuestro límite de frecuencia. Hay otra Vale. lesión. Sí, hay fraccionamiento en el medio, pero es en el punto donde se une cava con aurícula. Entonces yo haría otra lesión aquí abajo y me voy a las otras que están contralateral a las que hizo enfrente de la vena pulmonar superior derecha. 51 latidos. Continuidad, lesión de cava con lesiones abajo. En tomografía, cuando tenemos suerte, estamos viendo la arteria del nodo sinusal. Y ahí sí, con mucho más tranquilo, aplico arriba, aplico abajo y me quedo más tranquilo. Entonces de ahí nos pasamos. Más hacia el Llama la septum. atención estas zonas que realmente no veíamos en el programa estomatológico, doctor. Pero en algunos de los puntos que estamos viendo, los programas Ahí, ¿no, Héctor? más fraccionados, como se llama, estos bártidos,
Estoy mirando solo el wifi, estoy viendo la. Entonces, la flor me está cortando. Te me estaba fijando solamente. Y ahora, hagan el tiempo. 10 segundos. No te vayas adelante. 20. Listo. ¿Algún otro ahí? ¿Otro punto ahí? Otro ahí, y ahí bajamos entonces y lo pones enfrente de las lesiones que hiciste en la pulmonar superior derecha. Va. Es prácticamente un resultado parecido al de la proteína, porque llegamos a 45 y no sube. Porque si fuera un paciente con una respuesta a atropina más marcada, ya estuviéramos con 90 20 segundos. de frecuencia. Entonces acá hay un componente visto. Ponle el mapa. Sí hay Deja que sobreponga los mapas. vagal, pero hay un componente estructural también. Por eso que la atropina no llegó hasta más de 90%. Este paciente tiene 50 años. ¿Cómo he visto los pacientes de más edad y más jóvenes? Sí. ¿Es una respuesta? ¿Hay otro? Hay pacientes que responden con atropina, entonces Dale, no ¿no? llegamos al 100% de la respuesta a atropina, pero consigues un 90% de la frecuencia, 85%. Porque como hay denervación simpática y parasimpática, no se consigue la respuesta a atropina, que sería solo parasimpático líquido, y daría solo el efecto parasimpático. 10 segundos. Nos faltó poquito para lograr tener las lesiones vecinas de la región de la vena pulmonar superior derecha. Un poquito más abajo, ¿no? Pero no hagas lesiones, o yo te recomiendo no hacer lesiones continuas, sino que de ahí me paso a la estación de abajo y me pongo enfrente de las lesiones de la pulmonar superior derecha. Ok. Baja un poquito más. Enfrente de las... de la- Quítale el hombro, ponlo bien lateral a la imagen. Yo creo que ahí, ¿no? Por ahí. Y mejor izquierda. Yo creo que el lado izquierdo vemos mejor si está direccionado hacia allá. Izquierda. Así, izquierda. Transparencia a la Un poquito hacia adelante, ahí, oblicuo. Dale zoom. Un poquito más abajo, ¿no? Tenemos un espacio y ya está en la superior derecha. Y ahí tiene bastante fraccionamiento. Ahí también hay que- Ya es. Yo creo que ya aplicamos. Sí. 50, No, no sé. 45, 47. 10 segundos. Tuvimos mejor respuesta sobre la frecuencia cardíaca aquí. Un punto a un Una lado. cosa que uno tiene que tener cuidado también es cómo sube la frecuencia. Porque cuando sube por denervación va subiendo gradativa. Cuando sube muy rápido, Dale. ya puede ser que estamos calentando el nodo sensor. Estamos cerca de una área que no es la primera. Si va subiendo poco a poco, está todo bien. Si sube muy rápido, para, reposiciona y vamos a 10 segundos. 57, disminuye los 59, electrogramas ahí en ese 60, punto. Donde tiene mucho menos. 62. Más abajito. Para abajo. Dale transparencia a la aurícula a la izquierda. Ok, si no, 10. te la voy a poner. Sí, te la voy a poner. Como que por- estuviera. Ah, Una vista septal. Sí, todavía mejor, ¿no, Héctor? déjame ver. Estamos un poquito cortos de tiempo, pero ya tienes un resultado bueno que conseguiste comenzar con 38 y estás en 52. Correcto. 50 latidos más altos. Yo haría un poco más de aplicaciones ahí en ese punto. Ahí te pregunto de nuevo, ¿vas a hacer postromedial o no? No, no quiero ser posteromedial. Ah, bueno, Pues, ha habido varios trabajos en los cuales ellos hacen una Ahí. lesión continua de cierta forma. Hacia y las lesiones que tienes. sin un análisis tan profundo de los electrogramas previos. ¿Por qué usted ahorita no está tan confiado en hacer lesiones como muy seguidas? por dos razones. Dos pacientes que hicimos toda la ablación de la izquierda subió la frecuencia
90 de frecuencia, perfecto. Vámonos a la derecha porque tiene que ser fluido auricular. Aplicamos cava superior, aplicamos continuo trabajo, ¡pum! 50 de frecuencia y por abajo. Todo lo que habíamos conseguido se cayó por tierra, pero todavía no es muy probable que un paciente mejoró con esteroides y haciendo 25 de caída, 10 segundos. y recuperó la frecuencia una semana después. Cuando estuvimos sin marcapaso una semana después y está bien. La otra paciente sí, cuando Más abajo. una evolución de FA con enfermedades no o todo eso, hay posibilidad. Entonces, no quiero que me pase lo que me ha pasado. 10 segundos. Además del posteromedial, ¿alguna otra zona, Serpa? Ahora, no, yo haría solo los septales. Si existe arriba, haría un poco más en el postromedial, evaluando el Benkeback para ver si conseguimos un poquito mejor en ese punto de lumiposis que tienes ahí atrás del seno coronario. Inclusive solo para ver si está bien, posterior, lejos del nodo B, para aplicar un poco más seguro. Aquí estamos bien cortos de tiempo y por eso yo creo que podemos hacer consideraciones finales. Si ustedes tienen algún comentario, hacemos un comentario también de la parte de parte. Bueno, ahora estamos viendo que estos pacientes que antes Mira, con Lumi pone. les aplicaba marcapaso, estamos recuperándolos. Ahora ya no es tan fácil como tan tomarlo a la ligera, hacer una indicación de marcapaso en un paciente. Este paciente tenía una frecuencia bajísima en el número. ¿Cómo ves eso? Entonces, alguien dice, vamos a poner el marcapaso. Acá, A pesar de tener 50 años, pueden tener muy buenos resultados. Entonces, esto que estamos aquí ahora, me llama la ya en la atención realidad, déjame ver si es replicable en mi tiempo. Bueno, definitivamente Parece ser que sí lo es, este punto. A bien, sí hay que identificar bien al paciente. A bien también hay que saber los factores y tener en consideración las incidencias, las edades, detalles, la etapa en la cual se presenten. Nosotros podemos Mira, eso es decir que tenemos una... en MyFire. Bueno, pero estas son entradas en... Pero de uno de los pacientes que ya hemos llevado, que entre ellos han sido... ¿Pero no estás en la entrada del seno coronario, Héctor? ¿Cuáles enviados para dispositivos? ¿En la Flores cómo se ve? ¿En la Flores cómo se ve? Se han evitado, ¿no?, este tipo de terapia. Entonces, en los cuales llevamos una consulta de unos 6, 7. Estás en 60 latidos ahorita. Yo creo que ese posterior está bien, ¿no? Entonces, creo que sí hay que, todavía nos falta un gran tramo para aprender de ella, ver también cómo se evoluciona en etapas futuras, ¿no?, después de una terapia. Pero es una terapia que... Creo que ese es el punto que dice, ¿no? Dio estos. Vale, esto, Dice estos. Déjame poner 200. Es una excelente razón. 400. También creo que vale la pena analizar un poquito Creo que sobre estos, ¿no? las características del ¿Ves mapa, ese? la dificultad que se Ese es nos del da Lumi, para ¿cómo te nosotros parece? Utilizar un sistema que realmente es nuevo para nosotros. Creo que la selección de los sitios de ablación nos apoyan mucho las herramientas que estamos viendo aquí, o sea, cómo seleccionar los casos, los puntos de ablación, acercar el catéter, confirmarlo, muy importante. Ahorita estuvimos en punto de ablación en sitios que realmente no tienen nada que ver, o sea, cómo realmente seguimos creyendo en lo que estamos viviendo con el programa del catéter de ablación para corroborar lo que vio el catéter de Orario. Es muy importante. ¿Eso qué es? De todo lo que ya comentan, selección del caso. Es un punto que yo vi y evaluación lo previa del marqué paciente, mientras un estudio mapeamos, muy se ve amplio bien. Déjalo. del paciente, y ¿Ves esos creo puntos que lo negros? que más ha aportado es esa respuesta a la atropina, que es a lo que yo Más estoy abajo. buscando. Si quieres llegar puedo bajar un con el poquito los... procedimiento. Yo sé que no voy a buscar que el paciente acabe con los nativos, pero Ahí. busco una respuesta moderada, porque la respuesta a la atropina fue moderada. Eso también de antemano, saberlo antes del procedimiento, nos va a limitar muchas evaluaciones extra. Un comentario final, dos comentarios en realidad. Primero que decía que se para el paciente, para que tenga resultados, que no sea el paciente que responde a la rutina, es un paciente que va a tener resultados de la cardiología. ¿Te parece ahí? Es posible documentar la taquicardia, el resultado lo que va a ver, son las cosas que más lo va a hacer estar en el mismo. Y lo segundo, no olvidar que lo la persona de tiempo y es una pulmonar. Así que ojo con las lesiones dentro de la vena, que es muy agresivo, teniendo dentro de la vena, porque en este caso es único, probablemente puede estar asintomático, porque se queda cerca más, pero
Sí. Felicidades por el caso, excelente, porque fue bien, sin complicaciones ni nada, que está teniendo un resultado muy bueno, está con 55 de frecuencia hasta ahora. Así es. Felicidades al equipo también. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Una pregunta, ¿con qué frecuencia ustedes, los segmentos por edad, pueden requerir de una segunda o unas subsiguientes oraciones? Porque también el comportamiento de repente varía conforme a la edad de ablación. Y la otra, conforme ¿Quieres aplicar ahí? consideré que es mandatorio ¿Puedes medir el benchmark? ¿Medimos? para conocer el diagnóstico y para ver los resultados, precisamente para evitar más ¿En donde tuvo más respuesta? Una de las cosas que nos ha ayudado a definir la parte de edad es la prueba de atropina previa punto a para mí me poder saber pareció bueno predecir también. el resultado. O sea, acabarlo cortando, teniendo un corte de edad para poder tomar esa decisión. La respuesta de atropina tiene esa respuesta. Y sobre la cuestión de evaluación y seguimiento, le hacemos evaluaciones a los pacientes que tienen respuesta a atropina. Tiene benchmark con ahí. holters, con variabilidad de frecuencia. En algunos se repite el test, tienen monitor con Looper y eso Algo. está pasando después, y existe riesgo de complicación. Está 93, ¿no? Recibidos después No, de estamos que estimulando. utilizamos la estimulación vagal intracardíaca, es cada vez menos frecuente y son más relacionadas a la decisión de cuándo hacer el procedimiento. Si por ejemplo una respuesta de atropina parcial, intentamos a ver qué funciona, ese paciente tal vez no tenga un mejor resultado. Pero recidivas que recuerda llevar a otro paciente con estimulación vagal intracardíaca hace bastante tiempo. Queremos agradecer a todos ustedes por su asistencia a este simposio. Muchísimas gracias a Boston, muchísimas gracias a todos los panelistas por haber hecho estos comentarios tan valiosos. Seguramente